Sí, apreciados alumnos de grado décimo, retomando el video del bloque F, podemos ver que los lantánidos y los actínidos están asociados al periodo 6 y al periodo 7 y tienen una estructura base en los últimos electrones muy semejante, 2 electrones en el último nivel, en S, un electrón en el penúltimo nivel, en el orbital D, y en el antepenúltimo tienen el orbital F, que se va llenando de uno en uno, según lo indica esta tabla. Para el cerio y el torio, ambos en el orbital F tienen un electrón. Para el praseodimio y el protactinio, ambos tienen 2 electrones. Para el neodimio y el uranio tienen día 3, y así van aumentando sucesivamente hasta el extremo derecho, donde el lutecio y el laurencio completan su orbital F con 14. Usted puede observar con más detalle esto en su tabla periódica. Aquí está lo que les decía ahora. Máximo nivel de energía. Define los periodos. Y los orbitales F se llenan de 1 a 14 según las columnas. Y el rasgo distintivo es este electrón en D. Todos estos elementos tienen 5 de 1 y todos los actínidos en su configuración electrónica tienen el término 6 de 1. Más adelante veremos algunos ejemplos para ilustrar esto. Aquí, por ejemplo, observamos la configuración del lantano. Termina en S2D1, último y penúltimo nivel. Por lo tanto, aunque se llama lantano, no es un lantánido. Se puede ubicar en el grupo 3B. Aquí está su configuración base. Lo podemos comparar con 3 elementos que sí están en la serie de los lantánidos, como puedes observar en la tabla periódica. El cerio, el praseodimio y el lutecio tienen en común esta misma configuración electrónica, pero difieren en los términos finales. Aunque todos 3 tienen el mismo nivel 6 de lantano, tienen 5 de 1. Es interesante observar que desde el cerio hasta el lutecio, que van incrementando un electrón en el orbital F, como puedes observar en la tabla periódica, todos ellos tienen un electrón en el nivel 5 orbital D. Ahí lo pueden ver. Nivel 5 orbital D, un solo electrón, y van incrementando el número de electrones en el orbital F de izquierda a derecha. Así es que tú puedes ver en tu tabla periódica, en el extremo izquierdo de los lantánidos está el cerio, es el primero en la serie, y el último es el lutecio. Todos ellos heredan del lantano el 5 de 1, por eso se llaman lantánidos, porque heredan el 5 de 1 y adicionalmente incrementan en un electrón el orbital F. Fíjense que curiosamente el lantano no tiene electrones en 4F.
En los actínidos ocurre algo semejante. Actinio tiene sus últimos electrones, que es el 89, en S2D1. Al sumar los electrones de S y D de los dos últimos niveles, 2 más 1 da 3, se ubica en el 3B. Aquí en forma análoga al lantano, el actinio se ubica en el bloque D. Aunque él genera el nombre, los actínidos, él mismo no está en las hileras de los actínidos. La serie la comienza el torio y la termina el laurencio. Usted puede observar su tabla periódica. Fíjese que ellos son nivel 7, tienen 2 electrones en S y todos heredan un electrón en el orbital D en el penúltimo nivel. Lo único que está variando es el número de electrones del orbital F. Usted puede ver que el primero y el último. Vamos a la tabla periódica y podemos ver esto mejor. Aquí estoy abriendo mi libro con la tabla periódica. Lo invito a que usted también lo haga. El primer actínido es el torio, tiene un electrón en F. El segundo es el protactinio, tiene 2 en F. El último es el laurencio, que tiene 14 electrones en F. El novelio, que es el 102, tiene 13 electrones en F. Y regresándonos al mendelevio, que es el 101, tiene 12 electrones en F.